Interrumpo su programación para avisarte que en caso de que no estés suscrito, puedes ir a hacerlo en este momento, ya que el suscribirse y compartir este video me apoya mucho para que yo siga trayendo este tipo de contenido. Porque sí, muchos de los que ven mis videos todavía no se han suscrito, y te hablo a ti. O en caso de que tú ya estés suscrito, bueno, para ti te regalo esta flor. Muchas gracias por todo su apoyo. No sé si alguna vez les ha pasado que practican mucho algún tema del dibujo y les comienza a salir tan bien que vislumbran un futuro brillante como artistas, pero cuando intentan hacer otra cosa que no han hecho antes, todas esas esperanzas se van al suelo tan rápido como fueron hacia arriba. Y es que eso es precisamente lo que me ha sucedido con este estudio de brazos, ya que si se dan cuenta o se fijan en ilustraciones anteriores, casi no incluyo el tema del brazo, y creo que hablo en general cuando digo que la mayoría no se centra mucho anatómicamente en esta parte, ya que con dibujar el contorno normalmente basta para que se vea bien. Sin embargo, hay veces en que en ciertos ángulos o ciertas posiciones el brazo no lo podemos apreciar al 100% y pues se va deformando dependiendo del movimiento. Por lo tanto, para evitar que hagamos brazos inconsistentes y planos es este estudio. Pero insisto, la verdad es que me ha costado, me ha tomado su tiempo y toda la información aquí pues está sintetizada, ya que podemos entrar en muchos detalles respecto al músculo del brazo, pero pues por temas prácticos no haremos eso. Sin embargo, sí les iré explicando lo básico y necesario para que puedan comenzar a dibujar los brazos a gustos y colores. Comencemos porque el brazo tiene una estructura geométrica muy sencilla. Si se dan cuenta, en esencia no es otra cosa más que dos círculos y dos cilindros. No hay mucha complejidad hasta el momento. Igualmente vayan mejorando su perspectiva tridimensional, ya que aquí pues, me ha quedado un poco flojo. Pero como dato, hay gente que ya deja de usar estos círculos, ya que realmente no son muy necesarios una vez que has practicado lo suficiente para poder dibujar el brazo. Incluso hay técnicas un poquito más útiles, vamos a llamarlo, más eficientes, pero en esencia eso se los mostraré un poquito más adelante. Ahorita no es necesario, pero sí que entiendan que no es forzoso que tengan que dibujar estos círculos. Igualmente ya va dependiendo de cada persona cómo se acomode, pero la realidad es que pueden prescindir de ellos. Ahora pasemos a la vista aérea del cuerpo. En esencia esto vendría a ser aproximadamente nuestro torso y esto nuestro hombro. Como pueden ver, el hombro no se encuentra precisamente a la mitad del cuerpo, sino que se encuentra realmente se encuentra más enfrente que atrás, pero no está precisamente en el medio como muchos a veces lo dibujan. Está ligeramente hacia el frente, por lo tanto pues no tiene mucho caso que lo dibujen aquí en el medio, ya que realmente su posición vendría a ser aproximadamente esta. Ya también depende mucho del tipo de cuerpo y personas, como ya hemos visto en varios videos, realmente puede variar esta situación. Aquí vamos a añadir el siguiente elemento, y es que esto viene a ser aproximadamente la interpretación del hombro y esto de nuestra clavícula. ¿Qué sucede? Que si ustedes se tocan en la parte del hombro, van a sentir su clavícula y aproximadamente a esta altura van a sentir este huesito de aquí, que por temas prácticos del video vamos a llamar ala, pero en realidad su nombre es otro. Por aquí lo tengo, denme un segundito. Es el acromion. No sé si lo estoy pronunciando bien. Yo espero que sí, pero bueno, vamos a llamar que este es el hueso de la alita. ¿Qué pasa con este hueso? Pues que este hueso en sí nos redirecciona a el hueso de aquí atrás, que es la escápula, y esto ya comienza a formar parte de la espalda. Este hueso pues es completamente necesario aquí para el movimiento de nuestro hombro, pero no es algo que voy a explicar en este momento. Simplemente es para que ustedes tengan un poquito el contexto de cómo funciona anatómicamente esta parte. Entonces, si se tocan, pueden sentir este huesito específicamente y evidentemente las clavículas. ¿Qué sucede si ahora pasamos a la vista de frente? Vamos a notar que el músculo del pecho llega, no se queda estancado en
en la orilla del torso, sino que llega un poquito más adentro, pero se ve cubierto por el músculo del hombro. Entonces el movimiento comienza a ser este. Igualmente la clavícula sigue parte de la trayectoria del músculo del pecho, pero no es completamente lineal, ya que como podemos observar la clavícula pues tiene un movimiento hacia arriba, pero en esencia este sería un poquito la perspectiva que veríamos de nuestro brazo y nuestro pecho. Este es importante para el brazo, ya que dependiendo de cómo podamos moverlo, estos dos músculos se van a mover junto con él. Pero como dije, son ejercicios que ya, ejercicios que ya iremos viendo un poquito más adelante. Para ahorita simplemente es para esclarecer cosas que tienen que recordar, que directamente estos dos músculos se ven afectados por el movimiento del brazo. Pasando al siguiente ejercicio, lo siguiente a explicar es que el brazo cuenta con un total de 3 huesos y esto tiene bastante importancia. Este hueso de aquí se llama cúbito y este se llama radio. Este de aquí es el húmero. ¿Qué sucede con estos 3 huesos? Que aquí se empieza a complicar un poquito la cosa, la anatomía del brazo, porque sucede que el hueso del cúbito rota, hace este movimiento cuando nosotros giramos la mano hacia adentro. En este caso la posición de este hueso sería que la palma esté abierta. Entonces cuando giramos nosotros nuestra palma hacia adentro, este hueso también gira y esto va a afectar el movimiento de los músculos que se encuentran en esta zona. Entonces realmente este es un apartado complicado. Yo espero que se entienda, pero a mí me tomó, yo que le estaba leyendo de un libro, porque esta información la saco de libros, como 15 minutos estar viendo mi brazo fuera de bromas. O sea, he estado viendo así como a ver si muevo para acá, se mueve para acá, y si muevo así, se mueve así, porque como que no lo entendía de inicio. A lo mejor un poco tonto yo, pero se los juro que no entendía muy bien. Aquí podemos ver un poquito más lo que les decía. Y ¿qué sucede? Que este hueso, que es el cúbito, va directamente ligado a nuestro dedo pulgar, y este de aquí, que es el radio, va directamente ligado a nuestro beso, a nuestro dedo gordito, discúlpenme. Y esta es la rotación que en esencia estaría realizando. Recordar con qué está ligado cada hueso, con qué dedo, les ayudará un poquito más a recordar los nombres, que no es como tan forzoso, pero sí les va a ayudar para que ustedes puedan entender más adelante cuando quieran dibujar el brazo, porque de repente un músculo pasa de estar aquí a hacer esto. O sea, los va a esclarecer un poquito más. Pasando con lo siguiente, tenemos en cuenta que nuestro bíceps en un estado de reposo normal, o sea con la palma abierta, se es un poquito más notorio. Este músculo de aquí se llama músculo braquial y realmente se llega a notar muy poco dependiendo de algunos cuerpos, pero finalmente existe, y esto va a permitir que le puedan dar más detalle a sus brazos cuando la gente es algo más musculosa o si es muy delgado. Este hueso de aquí en esencia sería, esta parte de aquí en esencia esto sería lo que recubre nuestro hueso del cúbito, que como recordemos es lo que va a estar rotando, y en esta parte pues apenas alcanzamos a ver un poquito los tríceps. ¿Qué sucede? Que cuando rotamos el brazo, o sea la mano, hacia adentro de nuestro cuerpo o mirando hacia nuestro cuerpo, como pueden ver pues el músculo cambia completamente. También hay que aclarar que esta rotación no es precisamente la más natural, pero ayuda a entender básicamente el movimiento que va a generar este huesito o este músculo de aquí, que también cabe mencionar que esto en esencia sería el codo, ¿vale? En esta zona vamos a encontrar el codo y como pueden ver pues dependiendo del movimiento vamos a afectar directamente este hueso y por lo tanto también nuestro codo. Con esta rotación no solamente afectamos esta sección, sino que también pasamos a afectar los demás músculos en la parte superior. Como pueden ver pues anteriormente el bíceps se veía bastante y aquí ya lo tenemos un poco más contraído. Los tríceps se alcanzan a apreciar más e incluso un poco el músculo braquial, pero eso no importa mucho, pueden hacerle un poquito la ignoración.
no sé nada. Pero yo se los explico porque a fin de cuentas pues existe, ¿no? ¿Qué sucede después? Básicamente ahora pasamos a la parte trasera del brazo. Estos trazos de aquí están porque esta sección ya la había explicado, pero como que por alguna razón no empezó a grabar mi voz el programa. Pero bueno, nuevamente tenemos la vista de lo que recubre nuestro hueso, bueno, nuestro cúbito. Y como pueden ver, en un estado de reposo, igualmente con la palma abierta, el cúbito es bastante visible. Y el tema de los tríceps pues está en reposo normal, digamos que lo alcanzamos a ver pues más o menos, no hay mucho misterio aquí. Pero la cosa cambia cuando ahora rotamos nuestra mano en esta dirección, o sea, hacia dentro de nuestro cuerpo. Y es que el tema del cúbito ya comienza a ser muchísimo menos visible. Los tríceps se contraen un poco, anteriormente pues los teníamos explayados en esta zona y aquí ya comienzan a deformarse un poco al lateral y comenzamos a ver más el tema del músculo braquial. Aquí pues sí ya toma un poquito más de protagonismo, pero la realidad es que en otras perspectivas es un músculo un poco difícil de ver, pero igualmente que ustedes contemplen todas estas opciones, ¿vale? Realmente, incluso explicándoles, he llegado a la conclusión de que la mayor dificultad en el brazo radica específicamente en esta sección por el tema del hueso, de cómo su rotación afecta a la musculatura. ¿Qué sucede en esta parte? Como ya les he mencionado, podemos entrar mucho en detalles respecto a cada músculo que hay en el brazo, porque realmente hay varios y algunos están con formas muy definidas, pero la realidad es que a menos que el cuerpo sea muy musculoso o muy delgado, difícilmente vas a lograr ver todos los músculos. Entonces, a menos de que cumplas con esas características, no es como tan necesario y podríamos generalizar los músculos, ¿vale? Como pueden ver, pues aquí están con color para que los ubiquemos como un solo elemento y no como diferentes, porque aquí, por ejemplo, no está marcado el tema del músculo braquial y está más o menos en esta zona. Pero si ustedes lo buscan, aquí existe, pero aquí no lo puse. ¿Por qué? Porque no es tan necesario. O sea, en ciertas posiciones sí que se llega a ver el músculo braquial, pero la verdad es que está un poco difícil que lo lleguen a encontrar. Entonces, para no saturarlos de información innecesaria de inicio, quedémonos con este pequeño esquema, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Que, por ejemplo, tenemos el músculo del hombro. Como se los mencioné al inicio, este es importante porque aquí tenemos directamente el músculo del pecho y este se ve cubierto por el músculo del hombro ligeramente, no lo cubre todo, pero sí cubre un cachito y es importante recordarlo porque esto más adelante cuando comencemos a flexionar el brazo va a afectar el músculo del pecho. De este lado tenemos el tema del bíceps, el tema de los tríceps y en esta zona hay una disculpa, habrán visto un pequeño cortecito, pero es que como que se me fue un poquito esta información. Y es que este músculo vamos a llamarlo músculo inferior. Obviamente todos estos músculos tienen nombres muy diferentes, pero pues, insisto, al no entrar como mucho en detalle en este momento, ya que pues digamos que sería algo meramente introductorio, basta con que sepamos esta información, ¿vale? Este es el músculo externo y este es el músculo interno. ¿Qué sucede? Que estos tres músculos se van a ver afectados por la rotación del cúbito, como ya lo he mencionado anteriormente. Esto que está aquí en azulito es el cúbito, ¿vale? Entonces, como pueden ver, dependiendo de la rotación, estos músculos en un estado de reposo giran hacia este lado. Si nosotros giramos el brazo hacia el lado contrario, pues básicamente lo que vamos a estar viendo pues es el músculo inferior un poquito más ancho, el tema del músculo interior ya algo más abierto pero hacia la dirección contraria, y el músculo interior nuevamente lo vamos a ver más reflejado, o sea, más o menos de forma muy básica y vaga, esto es más o menos lo que estaríamos viendo, ¿vale? Pero ahorita no es más que sepan qué músculos hay en qué zonas para los ejercicios que posteriormente estaremos realizando. De forma lateral, básicamente estamos viendo lo mismo: músculo interno, aquí el músculo inferior, el cúbito como ya mencioné, el músculo interior y el músculo del hombro, ¿vale? Esto pues ya es el bíceps y el tríceps.
En la parte trasera está lo que yo les mencionaba igualmente al inicio, que aquí nosotros tenemos un pequeño huesito que pues para usos prácticos del video lo denominamos el ala, pero aquí hay un hueso que básicamente va a rodear más o menos en esta estructura. O sea, más o menos esta sería como la figura. Digo, no está muy claro porque tampoco me acuerdo precisamente cómo se ve el hueso, pero más o menos sería lo que estaríamos viendo. Y aquí ya tenemos un poquito más claro el tema de los tríceps, aunque no sé por qué los puse en otro color. Supongo que estoy tomando cosas raras. Y aquí el músculo inferior, pues sí, ya que lo vemos un poquito más marcado, es el ejemplo que les ponía hace rato, que más o menos veríamos en este modo ya los tres músculos un poquito extendidos, vaya. Esta es la parte que yo les mencionaba anteriormente, que es el tema del codo, el cual está totalmente ligado al tema del cúbito. O sea, si tú mueves esto, el codo se va a mover también en esa dirección. Y aquí tenemos el músculo inferior, ¿vale? En esta parte el músculo del tríceps, pero simplemente para esclarecerlo en otro ángulo. Como pueden ver, a grandes rasgos esto sería como un poquito el resumen, porque insisto, podemos entrar en muchos más detalles sin nada de problema, pero mi intención no es saturarlos de información. Incluso yo mismo la verdad es que me saturé un poco porque insisto, yo no he dibujado o entrado tanto en detalle de los brazos. Normalmente con saber dibujar el tema del contorno basta, que más o menos sería como una cosa así, no sé, un ejemplo muy vago. Normalmente con eso basta, pero ya cuando quieres empezar a dibujar otros ángulos ya no es suficiente y ya tienes que empezar a comprender cómo es que funciona cada cosa, ¿vale? Entonces, los ejercicios los estaré realizando en otro video porque de hecho creo que me extendí ya bastante con esta introducción. Igual discúlpenme si algo no ha quedado claro, si tienen dudas me lo pueden dejar en los comentarios y en la medida que me sea posible se las estaré respondiendo. En los ejercicios ya saben que a final de cuentas son lo que yo voy haciendo en cuanto a experiencia y en cuanto a libros. Pues les puedo dar algunos tips para que también lo vayan realizando conmigo y pues juntos vayamos aprendiendo en esta pequeña travesía de la ilustración, ¿vale? Sin más que decir, un abrazo y hasta luego.